Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Emprendimiento y liderazgo de jóvenes guatemaltecos. Y para ello nos acompaña el señor Jorge Calvillo, que es el director general del Foro Internacional de Emprendedores, y también el director ejecutivo José Herrera de Empresarios Juveniles de Guatemala. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias, Luis. Jorge, ¿en qué consiste el Foro Internacional de Emprendedores que se lleva a cabo cada año en diciembre en Retaluleu, Guatemala? El Foro Internacional de Emprendedores FIE. Claro que sí, te comento, el FIE pues es parte de los programas de empresarios juveniles. El objetivo del mismo es despertar el espíritu emprendedor y el liderazgo, ¿verdad?, en los jóvenes. Esto a través de más de 60 actividades que realizamos durante una semana, actividades de tipo académico, cultural, social, deportivo, en donde buscamos un cambio de actitud positivo en los jóvenes, ¿verdad? Va dirigido a todos los jóvenes, ¿verdad?, entre las edades de 16 a 23 años, que ya sea estén participando en los programas educativos de Junior Achievement o no, ¿verdad? ¿Cuál será el tema de este año y cómo lo van a estar desarrollando? El tema para este año es siembra, emprende y cosecha. De alguna manera pues nos enfocamos en la formación de esas generaciones, ¿verdad?, de las nuevas generaciones para el desarrollo de competencias de emprendimiento, ¿verdad? De manera de inculcar en los jóvenes pues esa visión de emprender, tanto en su contexto pues personal, social como también profesional. Señor José Herrera, ¿cómo el fortalecimiento al espíritu emprendedor y el fomento en el liderazgo en la juventud y en la niñez juega un papel fundamental para el desarrollo de Guatemala? Correcto, y es primordial. Desde la perspectiva de empresarios juveniles y de acuerdo al trabajo que hemos realizado durante todos estos años, más de 24 años en Guatemala, consideramos que el sector privado es el único que puede crear desarrollo y riqueza. Y para poder eliminar definitivamente la pobreza, hay que educar a las personas y hacerlos empresarios. Entonces consideramos que desde nuestra perspectiva y de acuerdo a todas las actividades de empresarios juveniles, este foro está formando líderes con una actitud diferente que se puedan incorporar con éxito a la economía local, pero también lo vemos desde la perspectiva global. Estamos ya conectados en la economía y creemos que tenemos que preparar también a las nuevas generaciones para que puedan tener éxito dentro del marco de la economía global. ¿En qué consisten los programas que ustedes llevan a cabo a través desde la niñez hacia la juventud para fortalecer la parte del emprendimiento en ellos? Bueno, básicamente tenemos un pensum bien definido y bien enfocado que toca temas de desarrollo de espíritu empresarial, temas de habilidades para el trabajo y educación financiera. Hacemos una alianza con el sector privado, quienes a través de su patrocinio y la facilitación de sus gerentes como voluntarios, pues conectamos al mundo empresarial con el aula escolar y ahí empezamos a influir en los niños y en los jóvenes con ese pensamiento empresarial. Entonces es una labor que hacemos en conjunto con el sector privado del país, apoyando ese espíritu emprendedor en las nuevas generaciones. ¿En qué consistirán las actividades que van a estar desarrollando para que tengan conocimiento los jóvenes y participen también en el Foro Internacional de Emprendedores de este año? Claro, como te comentaba, durante una semana pues realizamos más de 60 actividades, ¿verdad? Tenemos lo que son las conferencias magistrales, las conferencias simultáneas, los talleres académicos, los círculos de integración para fomentar mucho lo que es el trabajo en equipo. Tenemos certámenes también culturales, deportivos, sociales, fiestas temáticas, ¿verdad? Todas las noches tenemos lo que son fiestas, deportes. En realidad, como decimos, el FIE es la combinación perfecta para aprender y divertirse. ¿Y quiénes tendrán de expositores para que tengan una idea de cómo se van a estar llevando a cabo las conferencias? Pues te comento que dentro de los conferencistas magistrales del FIE este año tendremos a Juan Monge, Elisa Saxkowska y Fernando Pais. ¿En qué consisten los programas de empresarios juveniles que están enfocados directamente hacia la parte rural de Guatemala? Bien, estos programas básicamente tienen un componente de liderazgo comunitario. Creemos que en el interior del país los jóvenes tienen muchísimo que aprender y entender también que pueden desarrollar sus propias comunidades. Entonces principiamos con un programa que se llama Liderazgo Comunitario, donde los estudiantes pues analizan un problema dentro de su comunidad, plantean algunas soluciones y trabajan para dar respuesta a ese programa. Luego vamos a continuar con algunos otros temas en el área de primaria, como es fundamentos empresariales, donde los niños van a aprender todo el tema de cómo organizar y administrar una empresa. Y cerramos con un programa que se llama Compañías Juveniles, donde los chicos pues ya forman una empresa real en pequeña escala. Nuestro enfoque básicamente es con alianzas, con algunas otras organizaciones que tienen presencia en las comunidades y nos facilita de alguna forma pues llevar a un menor costo estos programas y empoderar también a las comunidades para
entender todo el tema de desarrollo de espíritu emprendedor. Señor Calvillo, ¿cuándo y dónde se va a estar llevando a cabo el FIE y cuánto es la inversión que deben dar los jóvenes para poder participar en ello y qué les incluye? Perfecto, el FIE se desarrollará del 4 al 9 de diciembre en el IRTRA de REU. La inversión, ¿verdad?, para asistir al mismo es de $470 y pues esto nos incluye todo lo que es el traslado desde aquí de Ciudad de Guatemala al IRTRA, ¿verdad?, y el regreso por ende, todo lo que es la alimentación, el hospedaje, todo el material didáctico que los jóvenes van a tener, las conferencias, los talleres, las fiestas, hay visita a los parques también, realmente pues no tienen ningún gasto adicional, ¿verdad?, que cubrir, ¿verdad? ¿Cómo las empresas han jugado un papel fundamental para poder llevar a cabo el FIE en Guatemala? El apoyo de las empresas ha sido primordial, ¿verdad?, para el desarrollo. Obviamente nosotros pues nos manejamos a base de patrocinios y de donaciones de parte de organizaciones que creen en el proyecto y pues es por eso que seguimos, ¿verdad?, creciendo con el desarrollo de los jóvenes y pues obviamente pues el aporte ha sido muy valioso, ¿verdad?, para todas nuestras empresas patrocinadoras. Señor José Herrera, ¿cuál sería su mensaje final que daría hacia los televidentes, hacia los empresarios, hacia el gobierno central para que apoyen este tipo de eventos y se den cuenta que esto forma parte fundamental para el desarrollo humano de la juventud y la niñez? Bueno, es sencillo. El empresario es el único que puede crear riqueza y todos los esfuerzos de gobierno y sociedad civil deberían de estar enfocados hacia ese tema, de hacer más empresarios en el país, pero además educar. Creemos firmemente que la educación y la empresarialidad puede ayudar muchísimo a resolver tanto problema que sufre nuestra sociedad hoy por hoy. Entonces, mi mensaje sería que las empresas que aún no tienen dentro de sus programas contemplado la parte de educación o la parte de desarrollo de espíritu emprendedor lo consideren, porque creemos que es una fórmula buena para poder eliminar la pobreza. A través de su responsabilidad social empresarial claramente pueden apoyar ese tipo de programas, ¿verdad? Correcto. Aceptamos patrocinios en especie, patrocinios en efectivo, pueden adoptar escuelas, pero lo más importante del programa es poder trasladar también la experiencia de sus ejecutivos para que puedan compartir, sirvan como modelos positivos a las nuevas generaciones y puedan transmitir conocimientos, sobre todo la actitud que necesita el trabajador, las personas, etcétera, ¿verdad? Y eso creo que va a ir poco a poco cambiando toda la estructura que actualmente tenemos, ¿verdad? Señor Calvillo, ¿cuál sería su mensaje final hacia la juventud para que participen más jóvenes de Guatemala y también para que más empresarios se involucren y formen parte de la familia FIE? Realmente pues que luchen, ¿verdad?, por esas metas, por esos sueños que tienen en grande, ¿verdad?, que se atrevan a emprender y que realmente se atrevan a vivir esta semana que será inolvidable e impactante para las vidas de los mismos jóvenes. Pueden contactarnos pues a través de nuestra página web www.mundofie.com o bien escribirnos a info@mundofie.com, ¿verdad?, para más información y sería no perderse esta mágica semana. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Para este segundo bloque nos acompaña Michelle Mateo y también Bruce García. Ambos han sido participantes de FIEs anteriores. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Bruce, ¿cuál ha sido tu participación anteriormente en los FIEs y cuál ha sido esa experiencia que te ha dejado los FIEs anteriores? Bueno, en el primer FIE que tuve, que fue en el 2009, tuve la primera oportunidad de tener mi roommate, que fue un ecuatoriano, en el cual yo aprendí diferentes cosas, ya que me enseñó cosas que normalmente aquí no hacemos, además de que el acento era diferente y yo me burlaba de él porque le decía que su acento era mero raro y él me decía a mí que nuestro acento era el raro para ellos. Además, la oportunidad de hacer nuevas amistades tanto aquí en el país como afuera del país. ¿Y de qué manera has aplicado los conocimientos adquiridos del FIE para el desenvolvimiento personal y ahora que vas a estar incursionando a una carrera universitaria? Lo primero que aprendí del FIE fue de que uno debe ser emprendedor, debe crear nuevas cosas en la cual debe tener un liderazgo muy positivo para generar diferentes actividades en las cuales uno se puede desenvolver más y tratar de ayudar a los compañeros que uno tiene. Michelle, tú participaste en la edición del 2008-2009 del Foro Internacional de Emprendedores. ¿Cuáles fueron tus experiencias y qué te ha dejado de forma personal que te ha ayudado a salir adelante? Bueno, pues para mí esos 2 años fueron una semana mágica, cada uno me dejó experiencias diferentes,
pero como persona me ayudó a conocerme más, a darme cuenta del liderazgo que yo puedo tener hacia los demás y cómo puedo influir positivamente en los demás. Me ayudó específicamente a luchar más por mis metas, a darme cuenta que no hay que rendirse fácilmente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para poder emprender como joven, Bruce? El primero debe de ser, creo yo, el tener un buen liderazgo, ¿verdad? Ya que el equipo se maneja en base a lo que el líder es. Si un líder es bueno, o sea, el equipo va a ser bueno, pero si un líder es malo, vota todo el equipo. ¿Cómo te ha ayudado el FIE para abrirte campo en el mundo empresarial que has estado en estos 2 años anteriormente en el FIE? Bueno, por el momento yo me encuentro estudiando, ¿verdad? Pero siento que el foro me ha dado a mí como la chispa y las ganas de, primero, marcar como meta graduarme y después luchar por sobresalir en el mundo empresarial y lograr hacer grandes cosas para ser parte del cambio para el país, ¿verdad? ¿Cómo fomentan el trabajo en equipo a través del FIE, Bruce? El trabajo en equipo es algo de diferentes habilidades en las cuales tiene, como ya bien decía, muchos compañeros en las cuales algunos presentan mejores habilidades que otros y en las cuales se va ayudando, ya que si uno se cae, tiene la oportunidad de que otro lo ayude a que sigan adelante y que sigan luchando por el sueño que es lograr el éxito. Tú como una mujer joven, Michelle, ¿cuál sería tu mensaje a toda esa juventud para que participe más en el FIE y se den cuenta que esto cambia la vida de ellos para tener una visión más empresarial? Bueno, yo los invito a todos los jóvenes a que primero se atrevan a vivir esta semana que realmente es espectacular y es mágica. Uno no se imagina las cosas que uno puede aprender y la gente que uno puede llegar a conocer, los amigos que uno puede también hacer, porque uno conoce a gente de toda Latinoamérica y la verdad es una experiencia inolvidable que ayuda a cada uno como persona en diferente manera y uno se lleva experiencias que uno nunca va a olvidar. ¿Cuál sería tu mensaje, Bruce, a todos esos jóvenes que tienen ese deseo de emprender y que vean de que hay una oportunidad para dejar esa chispa en ellos, para que sepan qué tienen que hacer para más a futuro entrar al mundo empresarial como lo han podido ver a través del FIE? Que no tengan miedo de perseguir sus sueños y que siempre van a haber gente a su alrededor que las pueda ayudar, al igual que se pueden abrir campo ellos solitos. Okay. Michelle, Bruce, gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Vamos a un corte. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este tercer bloque nos acompaña el señor Alfonso Molina, él es el presidente de Quick Photo, y también está el señor Carlos Guay, él es presidente de Agencias Guay. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, Luis, con gusto. ¿Cómo la educación es un elemento para que los jóvenes puedan emprender a futuro, señor Molina? Pues la verdad que yo creo que la educación es sumamente importante. Hay muchos emprendedores natos, sí creo en eso, pero siempre he insistido que hay que ayudar mucho a la naturaleza. O sea, en este mundo tan globalizado que estamos hoy, es importante que todos los jóvenes terminen su carrera universitaria. Va a ser más fácil iniciar una empresa, va a ser más fácil hacer negocios, entender bien toda la parte de administración, de mercadeo. O sea, mi motivación para todos los jóvenes que tienen la oportunidad, terminen sus carreras universitarias, la educación es básica. Se los digo, pero es básica la educación. Señor Guay, vemos de que estadísticas de organismos internacionales dicen que Guatemala es uno de los países con más altos niveles de emprendimiento a través de la juventud. ¿Cómo podemos canalizar esto y potencializar para que sea un elemento de desarrollo integral para Guatemala? Pues precisamente así en actividades como las que estamos ahora pues tratando, que es el FIE, ¿verdad? Y mucho más allá, en lo personal pues pertenezco a la Junta Directiva de Empresarios Juveniles. Y ahí pues lo que nosotros tratamos y el que hacer de todos los días es precisamente ver cómo hacemos que los jóvenes participen más en actividades emprendedoras y que ellos puedan pues generar un liderazgo muy fuerte en nuestra comunidad. Y la verdad que los resultados que tenemos en empresarios juveniles y aquí también en el FIE son sorprendentes. Cada vez nos damos cuenta que la capacidad emprendedora de nuestros jóvenes es mucho más de lo que nos pudiéramos imaginar. Guatemala se caracteriza no solo estadísticamente, sino lo que podemos ver nosotros directamente en actividades que tenemos con ellos, de que nos sorprende ver su capacidad de emprendeduría
y esto para nosotros es de mucha alegría, mucho gozo, y lo que hay que hacer pues es seguirlos apoyando. Yo creo que aquí con Alfonso en Quickfoto y conmigo en Agencia Guay siempre somos empresas que estamos en la mejor disposición de seguir apoyando a los jóvenes para que puedan realizar estas actividades y Guatemala pues siga sobresaliendo por jóvenes emprendedores. Señor Molina, ¿en qué consiste el apoyo que está dando Quickfoto al Foro Internacional de Emprendedores del 2011? Nosotros pues ya desde hace varios años, casi 2006, con mucho orgullo hemos estado apoyando desde Quickfoto, pues damos un patrocinio, tomamos las fotografías. En lo personal he tenido el honor de dar algunas conferencias en la semana esa, como decían anteriormente, esa semana mágica que hay. La verdad que sí, insto a todos los jóvenes que participen en esta semana bien interesante. Quickfoto apoya pues en el patrocinio, en fotografías y en otra serie de cosas. Señor Guay, ¿qué motivó a Agencias Guay a participar en el FIE, en Empresarios Juveniles, y en qué consiste el apoyo que están dando este año? Bueno, nosotros en Agencias Guay estamos muy conscientes de que debemos de contribuir con todas aquellas actividades que ayuden a hacer de Guatemala un mejor país. Y qué mejor que no hacerlo con la juventud. Y en este caso específico, pues apoyando a estos jóvenes para que aprendan a ser emprendedores y también a ser líderes positivos en nuestra comunidad. Positivos porque son jóvenes que van a trabajar pero con valores y van a hacer de su actividad una mejor Guatemala. Entonces, esa es como que es un compromiso empresarial que Agencias Guay tiene con Guatemala, y lo venimos haciendo desde hace varios años. Específicamente en el FIE nosotros contribuimos en varias actividades. Por ejemplo, en todo lo que es la logística para que ellos se puedan desplazar, pues están a la disposición del grupo organizador nuestros camiones para que ellos puedan llevar y traer todas las cosas. Contribuimos con la ropa que utilizan los jóvenes durante el FIE, contribuimos con las pantallas que están ahí durante el evento para que ellos puedan estar apreciando diferentes cosas. Contribuimos también con los premios que se dan a los ganadores en las diferentes actividades. A veces que nos piden ahí que los ayudemos con las fotocopiadoras, en fin, yo creo que estamos disponibles en todo lo que sea posible. Al final lo que queremos es dejar nuestra huella en el corazón de los jóvenes, porque estamos seguros que solamente trabajando con la juventud se va a lograr que Guatemala pues sea un mejor país. Señor Molina, ustedes alrededor de Guatemala tienen muchas sedes de Quickfoto, y ¿cuáles son los elementos fundamentales que han visto en diferentes lados donde ustedes se ubican que son necesarios para que la juventud también pueda emprender en el área rural? Sí, yo creo, como lo decía, mucha gente trae nato, o trae el emprendimiento, lo trae en la sangre. Hay mucha gente en el interior del país que busca esas oportunidades. Yo quisiera invitar, así como lo hace Agencias Guay, lo hace Quickfoto, que muchas más empresas pudieran apoyar, no importa si es económicamente o con especies o ayudando en logística, pero sí el FIE necesita mucho más apoyo, apoyo incluso de comunicación, y gracias a ustedes por ese apoyo. Pero sí en el área rural, en el interior del país, hay mucha gente que tiene ese deseo de emprendimiento. Yo creo que con una orientación como lo hace el FIE, esa semana mágica, se despiertan muchas ilusiones de todos los jóvenes, que es lo que este país, Guatemala, que todos queremos, es lo que tanto necesitamos. Señor Guay, ¿cuáles son los elementos fundamentales que en conjunto deberían de trabajar gobierno central, el empresariado, instituciones y fundaciones con empresarios juveniles o Fundación Emprende en este caso, para que en conjunto, a través de eventos como esto, podamos llevar el desarrollo integral de todo el país? Bueno, yo creo que este punto es muy importante, porque nosotros deberíamos de trabajar con la conciencia de hacer de Guatemala un mejor país. Entonces tenemos que hacer a un lado todos esos como sentimientos individualistas que muchas veces persisten o subsisten. Entonces, al final lo que debemos de trabajar todos es un objetivo común. Pero el objetivo común en este caso es hacer de Guatemala, como bien decía Alfonso, un mejor país, pero a través de los jóvenes, ¿verdad? Y por eso yo quisiera aprovechar para hacerle un llamado a los jóvenes en lo que respecta a la participación del FIE. De algo estamos muy claros nosotros, es que el FIE yo me atrevería a decir que es el foro de emprendedores más importante que hay en Latinoamérica, y Guatemala tiene el privilegio, tiene la dicha de que se realice acá. Entonces es de aprovechar. ¿Cuántos jóvenes de otros países están deseosos de venir? El costo para ellos es altísimo y nosotros lo tenemos acá y no lo somos una de las pocas sedes que se lleva a cabo en el mundo. Sedes en todo el mundo, al menos en Latinoamérica, ¿verdad? Que sería México, Argentina y Guatemala.
Entonces, la oportunidad que se le presenta a los jóvenes guatemaltecos de participar es única, y el llamado es para que ellos no la dejen pasar, que vengan, que se inscriban, que lo que están pagando realmente es muy poco para lo que van a recibir. De hecho, en eso consiste la participación de nosotros, las empresas que estamos ayudando, que en este caso Cuifoto y Agencias Guay, y hay otras más que estamos contribuyendo. Es que con el aporte que nosotros damos, hacemos que el costo baje para que sea factible que todos los jóvenes puedan asistir. Entonces no queda más que decirles, bueno, no dejen esta oportunidad. Miren, mi hija Carla Jimena fue hace 2 años y no deja de ir cada año porque le cambió la vida. Realmente es un cambio de actitud muy positivo, es un cambio de actitud muy fuerte, de que al final uno entiende de que si uno quiere salir adelante en la vida, quiere triunfar en la vida y quiere hacer Guatemala un mejor país, tiene que ser un emprendedor y tiene que ser un gran líder. Señor Molina, con su experiencia de varios años de estar apoyando a este Foro Internacional de Emprendedores, ¿cuál sería su mensaje final? Bueno, el mensaje final en 3 partes tal vez, ¿verdad? Primero, incentivar a todas las empresas que se aboquen al FIE, a los organizadores, y traten de apoyarlos. El segundo mensaje es a todos los jóvenes que participen en este FIE. Es una experiencia, como dice Carlos, es una experiencia mágica. Insisto, lo emprendedor que todos necesitamos lo traemos, pero necesitamos ciertas orientaciones y cierta seguridad que debemos de tener en esta semana, y después se le despierta toda esa ilusión para ir adelante. La gente del área rural, de la capital, todo, que participen y busquen, ahí hay formas, siempre hay formas, ahí empieza el emprendimiento, en querer participar, y que es que no tengo la plata, no me alcanza, ahí empieza el emprendimiento, imaginarse o buscar qué forma puede uno asistir a este evento. Señor Guay, ¿cuál sería su mensaje final? Usted como padre de familia que ha tenido la experiencia que sus hijos puedan participar, y también como empresario comprometido con el desarrollo de Guatemala. Bueno, 2. 1, a todos los jóvenes que de veras aprovechen esta oportunidad. Hay muchas formas de poder asistir, que la parte económica no sea un obstáculo, esto al final se recupera, eso al final uno lo obtiene con el tiempo, en fin, o hay muchas formas de poder obtener una especie de patrocinio para poder asistir, pero que no dejen de ir. Es algo que les va a cambiar la vida, y de veras lo van a recordar para siempre, ¿no? Van a decir, yo estuve en el FIES, ahí donde aprendí esto, donde aprendí lo otro, y compartí, conocí, en fin, tantas experiencias que yo quisiera, realmente el tiempo es muy corto para tal vez tratar de explicar en qué consisten todas estas experiencias. Entonces, un mensaje a los jóvenes para que participen, y por nada del mundo se dejen ahí como asustar por el precio, porque el tiempo que van a estar ahí todo. Y la segunda, a las empresas, que de verdad apoyemos todas estas actividades que van en beneficio de la juventud, que aprovechemos todas estas oportunidades que ayudan a los jóvenes a cada vez ser mejores ciudadanos, porque todos nos quejamos de que Guatemala aquí, que Guatemala allá, que estamos pasando una mala situación, que los valores y que los problemas que vivimos, bueno, eso ya lo sabemos, pero cuando se nos presentan oportunidades para los empresarios de apoyar, es cuando tenemos que decir presentes. Hoy esta es una de esas oportunidades. Yo diría a los empresarios que están viendo en este momento del programa, que si quieren ayudar, apoyar el FIE, pues estamos aquí deseosos de recibirlos, porque hay muchas necesidades, y todo esto va bien de los jóvenes porque va a abaratar el costo. Y no solamente en el FIE, sino en toda actividad empresarial que vaya en beneficio de ayudar a la juventud guatemalteca. Señor Molina, señor Guay, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Y personalmente les puedo decir que el Foro Internacional de Emprendedores cambia la vida a uno, porque yo participé en ello, y insto a todos los jóvenes a que participen a los números que aparecen en pantalla. Y recuerden que en esta segunda vuelta electoral, un voto consciente hará una Guatemala diferente. Nos vemos en una próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. No te podría cambiar, es tanto lo que te debo. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso.